Esta es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Curizati. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Les habla Claudia Curizati, directora de este canal internacional de noticias, de este programa de opinión, de análisis, de debate, de entrevistas. Hoy una muy importante. Los saludos del Centro Internacional en Europa, en Madrid, y como siempre Jefferson Beltrán en el Centro Internacional en América Latina, en Bogotá. Jefferson, gracias por acompañarnos como siempre. Claudia, muy buenas noches, un gusto estar a tu lado en este programa del día de hoy y por supuesto un saludo para todos nuestros televidentes, quienes nos ven y nos siguen en todo el continente americano y en el resto del mundo. Aquí comienza el programa La Noche. Con esa entrevista que les prometemos es Omar González, portavoz del partido 20 Venezuela, el líder opositor, y los otros 4 rescatados de la Embajada de Argentina en Caracas reaparecieron en Estados Unidos, donde sostuvieron este fin de semana una reunión con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Los 5 venezolanos lograron escapar de las garras del régimen de Nicolás Maduro en una operación que ha sido calificada como épica, la famosa ya operación Guacamaya. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, mayo 23 de 2025. Honrado de reunirme con los valientes líderes de la oposición venezolana que fueron blancos de la represión y la tiranía de Maduro. Su valentía inspira a todos los que trabajan por un futuro más democrático, especialmente tras la detención arbitraria de Juan Guanipa y más de 70 personas. Los Estados Unidos no vacilarán en nuestro apoyo a los venezolanos que luchan por la democracia y el retorno seguro de todos los estadounidenses detenidos injustamente. La nueva pantomima del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela para continuar atornillado en el poder, así la han denominado. La dictadura celebró el domingo unas espurias y cuestionadas elecciones parlamentarias y regionales, adjudicándose sin sorpresa un supuesto triunfo arrasador en todo el territorio nacional. Para los que les gusta hablar pistolada, para no decir otra palabra que es grosera, pistolada, o también se puede decir a los que les gusta hablar gamelote, de Venezuela. Tienen que hacer con una piedra en la boca a los que les gusta meterse con Venezuela. Venezuela es el país con más elecciones libres, soberanas y democráticas de la historia de los últimos 100 años de la humanidad. Y no estoy exagerando. Clave de esta noticia es que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, controlado, ustedes muy bien lo saben, es un brazo absoluto de la dictadura. Reportó en las últimas elecciones una participación en las urnas del 42,63% de los electores. 42,63% lo ven ustedes en el gráfico. Según el régimen, según la tiranía, más de 5.5 millones de venezolanos ejercieron su derecho al voto. Es lo que dice el Consejo Nacional Electoral de Nicolás Maduro, que no debería llamarse Consejo Nacional Electoral, sino Consejo Nacional a favor de la tiranía. Con el 93,01%, según ellos, de las actas transmitidas hasta las 11:40 de la noche. Las cuentas del Consejo Nacional Electoral, como era de esperarse, le dieron la victoria al denominado Gran Polo Patriótico, encabezado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido de la dictadura. La supuesta cifra oficial le otorga al chavismo un 82,68% de los votos para la Asamblea Nacional, que le da 40 de los 50 escaños, Claudia, que supuestamente estaban en disputa. No, y lo más complicado es que se adjudica de las 24 gobernaciones que estaban en juego para ser elegidos, sus dirigentes de esas gobernaciones, se autoatribuye 23 de ellas. El único estado que no quedó en manos del PSUV, según ellos, fue Cojedes, donde el gobernador opositor Alberto Galíndez del partido COPEI resultó reelegido. Ahora vamos a ver, vamos a analizar finalmente si es el COPEI original o es el COPEI que también arrebató la dictadura. Tenemos que para el cargo de diputados y diputados de lista de adjudicación nacional, la alianza del Gran Polo Patriótico obtiene 4.553.484 votos,
que corresponde al 82,68% del total de los votos. La Alianza Democrática obtiene 344.422 votos, que corresponden al 6,25% del total de los votos. La noticia, el ausentismo marcó la jornada. Las imágenes como la que ustedes están viendo en pantalla hablaron por sí solas. Un ambiente solitario fue el que predominó este domingo en las calles y en los centros de votación de Venezuela. La mayoría de los ciudadanos atendió el llamado de la dirigente opositora María Corina Machado de no acudir a las urnas. Machado aseguró que el mandato de las presidenciales del 28 de julio fue ratificado por el pueblo con su desobediencia. Hoy los venezolanos volvimos a derrotar a este régimen criminal. Vamos 4-0. Hoy, más del 85% de los venezolanos desobedecimos a este régimen y dijimos no. Hoy fracasó la estrategia de terror del régimen. Creyeron que a punta de amenazas iban a doblegar a la gente y eso lo que provocó fue más rabia. Hasta los empleados públicos que también dijeron no. Mi respeto para ustedes. Hoy Venezuela venció el miedo. Hoy tú demostraste quién tiene el poder. Tú. El punto clave de la noticia es también la cohabitación de algunas figuras de la oposición con las cuestionadas elecciones del pasado domingo, pese a que la líder opositora, María Corina Machado, insistió en que se trataba de una trampa, de una farsa electoral, más del régimen de Nicolás Maduro. Un sector minoritario de la oposición sí decidió convalidar los comicios y participar, entre ellos Enrique Capriles y Juan Requesens. Mientras la dictadura te permita votar, anda, vota contra la dictadura, exprésate. Precisamente la manera de no pasar la página del 28 de julio es expresándote. Yo no creo que desde el silencio vamos a derrotar a este gobierno, más en un país donde no hay quórum de participación. Con un voto se pone al presidente de la República. En Cuba la oposición no tiene presencia en el Parlamento. No hay oposición en el Parlamento. En Irán no hay oposición en el Parlamento. En Venezuela, en el Parlamento que hoy sesiona en el Palacio Federal, no hay oposición. Yo creo que la oposición tiene que estar, en cualquier espacio tiene que estar. ¿Qué es mejor? ¿Tener voz y luchar dentro del Parlamento o, como hemos hecho en otras ocasiones, retirarnos del proceso electoral y dejarle en su totalidad al Parlamento al gobierno? Está con nosotros don Omar González, de 20 Venezuela, uno de los asilados en la Embajada Argentina durante más de un año y 2 meses, además bajo un asedio permanente. Una persecución, asedio, mortificación que trataba de infligir el régimen de Nicolás Maduro. Don Omar está con nosotros. Don Omar, gracias por estar en la noche. Nos da mucha felicidad su libertad. Estuvimos siguiéndoles esa rueda de prensa el pasado sábado, este fin de semana, cuando, bueno, decidieron ustedes ya hablar con la gente, con los periodistas, después de un tiempo prudencial. Es un gran placer tenerlo acá, don Omar, porque además usted recordará que en medio de este encierro ahí en la embajada usted también conversó con nosotros, ahora lo vamos a recordar. Gracias por acompañarnos. No, gracias Claudia, Jefferson, y un saludo muy cordial a su equipo y desde luego a su vasta audiencia. Estamos muy agradecidos por el apoyo comunicacional que siempre este canal y ustedes en particular nos han brindado. Han sido muy útiles. Y efectivamente estamos en un momento crucial en la historia de Venezuela y eso es importante para el vecino país y para el hemisferio. Don Omar, ¿qué significa la libertad ahora para ustedes cinco? Ustedes que han sido unos guerreros, que llevaron al pueblo a una ilusión gigantesca, lograron poner sus votos, lograron demostrar el triunfo, lograron demostrar que Nicolás Maduro no tiene apoyo, no tiene aprobación. Esa libertad que tienen ahora, ¿en qué va a ser invertida, en qué va a ser usada? Este es un paso importante y ha representado un golpe letal a la dictadura de Nicolás Maduro y sus secuaces, quienes han recibido en los últimos años estos golpes letales en el camino
de sacarlos del poder. El primero de ellos fue las elecciones primarias, que no creían que se iban a realizar, negaron los centros electorales, el Consejo Nacional Electoral no quiso participar, el Plan República no se hizo presente, y con todo eso millones de venezolanos salieron a votar en esas primarias para elegir con más del 93% de los votos a María Corina Machado como la líder de la oposición y de los venezolanos, de la inmensa mayoría de los venezolanos. El segundo golpe se le dio al propio Maduro en las elecciones del 28 de julio del 24, donde más del 70% de los venezolanos que acudieron, millones de venezolanos, 7.800.000 votos a favor de Edmundo González Urrutia, el 77%, y apenas una décima parte de esa cantidad, la fuerza de bayonetas de funcionarios públicos, militares y policiales, pudo llegar gateando al final Nicolás Maduro. No obstante, su aparato electoral en una servilleta dio unos resultados haciéndolo ganador de ese proceso, mientras que María Corina Machado y todo el equipo pudo demostrar ante los venezolanos y el mundo con las actas en la mano que había obtenido esa clamorosa victoria Edmundo González Urrutia. El tercer golpe fue precisamente este rescate que ha sido llamado la Operación Guacamaya, porque quedó demostrado la vulnerabilidad del aparato represivo. La embajada de Argentina en Caracas es una de las edificaciones que era mejor resguardada por los grupos élites de la represión. Habían decenas de efectivos con armas largas, fusiles de asalto, los rostros cubiertos. Por un lado estaba la embajada rusa con todo su aparato de seguridad. En la parte de atrás de la sede estaba la embajada de Corea del Norte, que no se queda atrás. Y por si fuera poco, en el otro costado había una residencia privada que fue expropiada y allí se colocaron francotiradores, desde allí operaban drones para vigilar cada uno de nuestros movimientos y incluso tenían jaurías de perros listos para atacarnos. Frente a todo esto, bajo una operación planificada y disciplinadamente ejecutada, que cuando se conozcan los detalles se verán que es uno de las fugas más espectaculares del mundo. Bueno, pudimos salir en las narices y todavía no saben cómo lo hicimos. Y no lo van a saber porque hasta tanto Venezuela sea liberada, porque hay operaciones, esta es parte de una operación en marcha que va a terminar cuando Venezuela sea libre. Señor Omar, entendemos que usted guarda prudente sigilo frente a lo que realmente sucedió ante la planeación de la Operación Guacamaya, pero usted la ha calificado como una maniobra precisa. Ha asegurado que en los últimos días usted tenía una certeza estremecedora de que serían libres. ¿Cómo fueron esos últimos días y cómo usted se enteró de que esta operación estaba en marcha? Esto tenía tiempo planificándose y fue ejecutada con toda precisión, sin que se produjera un solo disparo ni un caos. Ahí está parte de la victoria, que de manera inteligente, bajo el liderazgo de María Corina Machado y de los países aliados, se llevó a cabo. Nosotros teníamos la certeza de que ya se había tomado la decisión de liquidarnos física y desde luego políticamente a quienes estábamos asilados solos en esa inmensa edificación ubicada en el este de Caracas. Políticamente porque nos hacía responsable de buena parte de esos golpes a los que he hecho referencia, porque ahí estaba la jefe del comando de campaña, Magali Meda, estaba el jefe el que coordinaba todo el aparato electoral y el que pudo en tiempo récord, 24 horas, tener más del 87% de las actas originales de los centros electorales, de los 15.000 centros electorales que funcionaron en todo el territorio. Y al poco tiempo estaban en manos del Centro Carter y en manos de la ONU, en manos de los organismos y de los países, donde se demostraba que Edmundo González Urrutia había ganado. Pero allí estaba también Claudia Macero,
que era la coordinadora de comunicaciones. Estaba también Pedro Ruchurto, que era el que se encargaba en el comando de campaña de las relaciones internacionales. A mí me correspondía la organización política interna del Partido 20 de Venezuela, el partido fundado por María Corina Machado, y los partidos aliados, la Plataforma Unitaria, organizaciones civiles, etcétera, etcétera. Ellos sabían que nosotros éramos buena parte de ese equipo de campaña que les había asestado esos golpes letales a la tiranía. Y desde luego, en medio de esas vicisitudes, donde no teníamos luz, no teníamos agua, nos negaban la asistencia médica, no teníamos medicina, escasos alimentos, etcétera, etcétera, podíamos y estábamos haciendo ese trabajo. La única forma era liquidarnos y a eso se iban a dedicar. Pero se quedaron con las ganas porque las guacamayas volamos y todavía no saben cómo. Y volaron, efectivamente, don Omar, y se fueron. A pesar de la tremenda custodia, como usted muy bien lo dice, vamos a tratar de explicarlo en un mapa, cómo es que está ubicada la Embajada Argentina, cómo está la rusa ahí detrás, cómo está la de Corea del Norte, la casa que fue expropiada para encerrarlos, para tenerlos sin posibilidad de salida, para que no se escaparan, y las guacamayas salieron volando. ¿Corrió riesgo la vida de ustedes en algún momento, don Omar, en ese escape y en esa extracción tan perfectamente planeada? Absolutamente. Como les digo, teníamos información acerca de los movimientos que hacían. Yo, por ejemplo, tenía la guardia de las 3 de la madrugada hasta las 7 de la mañana, de todos los días, de los 412 días que estábamos allí recluidos, porque hubo varios intentos de ingresar a la sede. Incluso algunos eran simulados, como cuando estaba Edmundo González Urrutia asilado en la Embajada de España, mientras lo estaban persuadiendo para que se asilara en España, donde, por ejemplo, Rodríguez Zapatero, que era el operador de esta maniobra, le decía que lo que estaba sucediendo, estaban a punto de entrar a la Embajada de Argentina para agarrarnos. Y ellos le decían a González Urrutia que lo que estaba pasando en esa embajada le podía pasar a él también y a sus familiares. Es decir, el chantaje, el trato, la violación de los derechos humanos, de las convenciones del derecho internacional, de la Convención de Viena, de la Convención de Caracas, etc. Pero en otras ocasiones, sí, había la intención de ingresar. Y desde luego, no era para precisamente darnos una palmada en la espalda. Claro que corrimos el riesgo de ser liquidados o ser llevados por la fuerza a los centros de tortura que funcionan en todo el territorio venezolano. Hay otro tipo de tortura que también nos hacían a menudo. Por ejemplo, en mi caso, yo cumplí los 75 años de edad en marzo de este año, y mi esposa, mis hijos y mis nietos me mandaron como regalo una caja de comida, de las cosas que a mí me gustan. Y entonces yo lo vi desde una ventana de esa prisión en la que se había convertido la embajada, cómo los agentes que parecían Robocop abrían las cajas. Y, por ejemplo, mi esposo me mandó una cajita de conflé y entonces la abrían y se lo comían. Y yo se lo veía desde arriba y le gritaba, ¿no? Que buen provecho y otras cosas. Y la torta de cumpleaños que me mandaron también se la comieron. Lo último, un día antes de que fuésemos rescatados de esa sede, y mi esposa, en otro esfuerzo por tratar de alimentarnos, me mandó unas arepas ya hechas, y queso de donde yo soy, de allá de la zona del oriente venezolano. Bueno, y se las comieron, se las quitaron, me las descomisaron. Tenía problemas de sueño y me habían mandado medicinas y una melatonina para que a ver si podía conciliar el sueño. Tampoco me los dejaron pasar. Y había una afección cardíaca crónica que ameritaba tomar esos medicamentos a diario y tampoco lo dejaron pasar. Entonces tenía que hacer malabarismo, las picaba en cuadritos para extenderlo. Es decir, nosotros estábamos en peligro definitivamente y ellos lo sabían. Lo que no sabían es, nunca lo comprendieron, era nuestra
indiscutible decisión de no entregar, de no rendirnos, de seguir en la lucha. Y bueno, ahora estamos en esta etapa. Hemos tenido la oportunidad de agradecerle a los Estados Unidos. Fuimos al Departamento de Estado, nos reunimos con el secretario de Estado, Marco Rubio, feliz él por lo que había sucedido. Le dimos las gracias al gobierno del presidente Donald Trump. Ellos también estuvieron felices de los resultados impecables de esta operación. Y desde luego también fuimos invitados por Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, y en su último acto fue precisamente reunirse con nosotros, como secretario general me refiero, de la OEA. Nos hizo un recorrido por esa histórica edificación, por el Salón Simón Bolívar, por el Salón Miranda, por el Salón Andrés Bello, en fin. Y después finalmente nos invitó ese mismo día el embajador de Argentina en los Estados Unidos, un prestigioso empresario a la sazón escogido como representante de Argentina en Estados Unidos, y como es un empresario del área tecnológica, pudo hacer un enlace telefónico simultáneo y estaba el canciller y estaba María Corina y estábamos nosotros 5, los exasilados con el embajador, y la verdad es que tuvimos también la oportunidad de agradecerle todo lo que hicieron por darnos protección, y eso les valió incluso que lo expulsaran a los diplomáticos argentinos de Venezuela, como también de otros países. Sin embargo, hubo delegaciones diplomáticas, hay que decirlo sin ambajes, que inexplicablemente no hicieron nada para defender el derecho internacional, el derecho al asilo, que es una tradición latinoamericana, y prefirieron voltear la cara ante las flagrantes violaciones, y no solamente al derecho, sino a los derechos humanos de quienes estamos allí asilados. Bueno, por eso es que mucha gente duda de la utilidad de estos organismos internacionales y de la diplomacia internacional. Inexplicablemente la Corte Penal Internacional, frente a estos crueles crímenes que ha cometido la dictadura, todavía no toma una decisión después de haber demostrado fehacientemente esas violaciones, y que incluso han originado renuncia de funcionarios de la Corte Penal Internacional porque dicen no, que esto no tiene explicación. O los propios organismos que se limitan a hacer comunicados, etcétera, etcétera, pero permiten que se cometan estas felonías en la cara de todos ellos. Señor Omar González, la dictadura a través de Diosdado Cabello ha negado insistentemente que esto fue un rescate. Ellos dicen que pues todo fue pues aparentemente negociado. ¿Usted qué responde ante esta versión que entrega la dictadura? Y me gustaría saber qué vulnerabilidades quedaron expuestas con esta operación Guacamaya. ¿Por qué la dictadura hoy es más débil? Todas las medidas que tomaron para evitar que se diera ese rescate en la edificación más protegida, yo creo que compite con el Palacio de Miraflores en cuanto a la seguridad de esa instalación. Como les digo, había 8 alcabalas para poder llegar, una cantidad indeterminada de los agentes élite de los cuerpos de seguridad del Estado y toda esta tecnología que estaban utilizando. Y desde luego, hay muchos altos funcionarios que se han lavado la mano. Eso no es problema mío. Por un lado se ve lo vulnerable que es este sistema, porque si nos pudieron rescatar a nosotros, pueden hacer operaciones, se pueden hacer operaciones que ellos creían infalibles, ¿no? Y la seguridad de ellos también se ve resquebrajada. Ha sido un golpe duro, y por eso que inventan excusas, como la de ayer, por ejemplo. Ayer el pueblo venezolano habló con un silencio ensordecedor al dejar desiertas las calles, al dejar
absolutamente vacía los centros electorales. A mí me correspondió hacer el seguimiento desde las primeras horas de la madrugada de lo que acontecía en las 24 entidades federales, en los 335 municipios, en las 1.200 y tantas parroquias del país. Y los resultados eran, como les digo, un grito ensordecedor, pero mediante el silencio. A las 5 de la tarde emitimos el último comunicado nuestro de las evaluaciones y apenas un 10, un 12% de la población, casi todos funcionarios obligados a votar, fueron los que participaron. La gente demostró a Maduro, a sus cómplices y al mundo que con maniobras de esa naturaleza no se van a perpetuar en el poder. Venezuela no se rinde, Venezuela sigue en la lucha y no descansará hasta que Venezuela vuelva a ser libre. Y eso quedó demostrado ayer. Además, quedó demostrado, y hubo un deslave allí de falsos opositores que se prestaron por algunas circunstancias a esta farsa electoral. Y hoy, bueno, están no solamente sin las piezas que estaban aspirando se le dieran como compensación a su traición a la causa libertaria del país, sin los cargos que buscaban y con la humillación de haber traicionado la voluntad, la confianza y la lucha de millones de venezolanos. Ese es el resultado. Hicieron cosas impensables. Sí. En Colombia, por ejemplo, donde hay una institucionalidad y un respeto por la Constitución y las leyes. Aquí, por ejemplo, los oía a ustedes comentar lo que se estaba eligiendo ayer. El Parlamento, lo que para nosotros es la Asamblea Nacional, y yo soy diputado a la Asamblea Nacional, se eligen 167 diputados por todos los 24 estados. Esto está en relación a la extensión del Estado y a la población. Bueno, pero ellos se inventaron y llevaron y eligieron ayer 285 diputados, rompiendo la Constitución que ellos mismos elaboraron en el 99. Por otro lado, 24 gobernadores, pero pusieron uno más, un gobernador por el controvertido territorio del Esequibo, un territorio en la Guyana Esequiba, en disputa. Y bueno, los legisladores regionales. La inmensa mayoría quedó en manos, por supuesto, del oficialismo, lo que también consistió en una bofetada para quienes se prestaron ese circo, esa mascarada, esa pantomima de farsa electoral. Pero lo más importante es que los venezolanos le enviaron un mensaje muy claro. Esas no son elecciones. Las elecciones importantes fueron las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, que ya ganamos, que ganó Edmundo González Urrutia con el apoyo de María Corina Machado. Eso es lo importante y estamos dispuestos a defender esa expresión de la soberanía del pueblo venezolano hasta que consigamos precisamente el respeto de esa expresión electoral que nítidamente quedó demostrada el 28 de julio. Efectivamente, don Omar, son muchos los temas que queremos hablar contigo. Vamos a hacer una pausa, vamos a comerciales, pero antes los dejamos con el siguiente dato que lo acaba de entregar, porque Mega Análisis, que es una encuestadora muy importante en Venezuela, demostró esa bajísima asistencia, a pesar, vean ustedes el gráfico, de que el régimen, la dictadura, dice que la participación en las urnas fue del 42,63% en esas elecciones legislativas y regionales para las gobernaciones. Dice el régimen 42,63%, pero mire lo que dice Mega Análisis, que realmente hace el trabajo como debe ser. La reconocida firma reportó una participación de tan solo 13,59%, 13,59% hasta las 7 de la noche en todo el territorio nacional, es decir, bajísimo. Cuando regresemos vamos a contarles, vamos a explicarles, vamos a informarles
¿Qué refleja ese porcentaje que también don Omar está resaltando? Y queremos seguir hablando con don Omar sobre esos momentos tan duros, tan difíciles que tuvieron que pasar durante este año y 2 meses, y algo más sobre el rescate, sabiendo que no pueden entregar los detalles, porque precisamente no se trata de dar pistas para las siguientes pruebas que tendrán que enfrentar quienes van a huir y quienes, por supuesto, están organizando la operación. Y porque esto demuestra la debilidad y fragilidad en la que se encuentra Nicolás Maduro, que se sostiene solamente por la cruel represión. Jefferson. Vamos a una pausa a comercial. Los invitamos a que opinen también en las cuentas de X sobre la operación Guacamaya y también lo que representa en esa lucha que libran los venezolanos por rescatar su democracia. Ya regresamos. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos en este programa La Noche. Claudia, referente a estos datos que tú nos compartías antes de salir a comerciales, en los que, por ejemplo, se habla de una participación de solo el 13.59%, una cifra que ha entregado la encuestadora Megaanálisis. Esa cifra, Claudia, contrasta con lo que dice la dictadura. Ellos dicen que un 42.62% de los venezolanos fueron los que participaron, según ellos. Pero ¿qué refleja este porcentaje que nos entrega la encuestadora Megaanálisis? Que de los 21.4 millones de venezolanos que conforman el padrón electoral, solo votaron 2.919.812 personas. Esto significa que 18.565.188 decidieron no votar. Y claramente, lo reitero, estos datos reflejan una enorme diferencia, Claudia, con lo que entregó la dictadura madurista. No, claro, es que la dictadura entrega lo que quiere y ya lo sabemos, así como entregaba esos datos el 28 de julio del año pasado, cualquier cosa, mientras que las actas, además entregadas por las máquinas oficiales, que es, digamos, lo más paradójico, demostraba cómo ganaba las elecciones Edmundo González, obviamente con todo ese apoyo de María Corina. María Corina sin duda fue quien atrajo y María Corina sin duda fue quien hizo todo el trabajo de la campaña. Recordemos esas imágenes tan impresionantes de cómo la cogían y cómo se volvían ese símbolo de la esperanza. Ellos entregaban cualquier cifra del régimen de Nicolás Maduro, pero solo 2.919.812 personas, como ustedes lo ven en el gráfico, nos lo acaba de mostrar Jefferson, pues ni significa nada. Es decir, no, la gente no salió a votar. Estamos hablando con don Omar González. Don Omar estuvo en la Embajada de Argentina, refugiado, pero bajo el asedio imposible del régimen de Nicolás Maduro, haciéndoles la vida muy difícil, muy complicada, una verdadera tortura sobrevivir con escasez de alimentos, incluso de agua, les cerraban el agua, les cortaban la luz. Don Omar, miren, ustedes ganaron. Ustedes hicieron el trabajo, ustedes fueron partícipes de ese triunfo, por eso es que están perseguidos y por eso todo ese grupo alrededor de María Corina y de esta campaña tan exitosa para quienes creen en la democracia en Venezuela, que es la mayoría de su gente, pues por eso están encerrados en mazmorras y están siendo maltratados. Ustedes fueron los que ganaron. Yo quiero que usted nos cuente cuando estaban ahí en la embajada, que obviamente celebraban el triunfo sin duda, pero también pasaban momentos durísimos. ¿Nos puede recordar algunos de ellos? Bueno, antes me gustaría comentar, Claudia, las extravagancias que ha dado la dictadura de Nicolás Maduro con esas cifras del 42%. Es lo que los pone precisamente como unos mentirosos contumaces, porque el pueblo venezolano vio precisamente la ausencia de electores en los centros electorales, y el mundo entero, por la tecnología, así lo permitió. Y ahora decir que son el 42%. Fíjese que esto contradice incluso medidas tomadas a última hora. Por ejemplo, los códigos QR que identifican las actas se los eliminaron
quizás para imprimirlas en cualquier fotocopiadora y poner los resultados que ellos quisieran. Pero además emprendieron una cacería humana terrible. Hay más de un centenar de detenciones en las últimas horas, inexplicables, de jóvenes, de mujeres, de ancianos, incluso hasta cosas ridículas, como por ejemplo, hay un personaje en Caracas muy popular que se pone la vestimenta de San Nicolás para llevar regalos a los niños, etcétera, etcétera, y se lo llevaron preso. En Caracas se llevaron preso a San Nicolás. A un anciano de 87 años lo sacaron de su casa, a otro defensor de los derechos humanos que estaba en el sepelio de un hermano que había muerto, se lo llevaron de la funeraria. Y cosas así, están desatados, desesperados, están locos. Y esto a mí se me hace como cuando el muro de Berlín, nadie se esperaba que se derrumbara como se derrumbó en la poderosísima Unión Soviética. Aquí está peor, esto se está desplomando solo y entre fracciones que se dan cuenta, porque esto que pasó ayer en Venezuela, lo vieron los militares, lo vieron los policías, lo vieron todo el mundo, y después sale con esta cifra extravagante. En fin, nosotros las pasamos muy mal, Claudia, desde el punto de vista físico y emocional. Y esto condujo a que un hermano de lucha que estuvo 9 meses de los 412 días que tuvimos ahí en esa prisión, falleciera, como es el exministro de Comunicaciones y un hombre de un gran talento como Fernando Martínez Mótola, que producto del desgaste físico y emocional, decidió despedirse de su familia, porque yo lo conocí mucho, porque yo fui gobernador del estado Bolívar cuando él era ministro de Transporte y Comunicaciones, y éramos, digamos, septuagenarios los dos, y hablábamos muchísimo, y sabía cómo le pegaba el que le prohibieran que su esposa, que sus hijos lo visitaran, que sus nietos, que eran el sol de su vida. Bueno, y finalmente hizo un pacto con el llamado Ministerio Público de Maduro y salió a despedirse. Al poco tiempo le dio un derrame cerebral y murió. Valga el momento para recordarlo, su memoria imperecedera como un héroe, ¿no? Eso nos pegó a todos muchísimo. Y desde luego las amenazas de los ataques. No pasar Navidades junto a la familia, los cumpleaños, todas esas cosas eran un desgaste psicológico tremendo que sufríamos allí. Alrededor de las tenues luces de unas velas, en las noches contábamos anécdotas, a veces nos reíamos. La visita de las guacamayas, estas aves preciosas que vuelan sobre el cielo de Caracas, eran las únicas visitas que teníamos, ¿no? Y por eso decidieron espontáneamente el pueblo venezolano llamar esto la Operación Guacamaya, porque se nos posaban en los hombros, en los brazos, se nos ponían en la mesa, en fin, compartían con nosotros, ¿no? Y tienen los colores, tanto de la bandera de Venezuela como la de Colombia, amarillo, azul y rojo. Y eran momentos que mitigaban un tanto, pero a veces me acostaba en el caso particular y yo no sabía si el día siguiente podía seguir aguantando aquello, lo confieso. Y como me tocaba la guardia, vigilancia, de 3 de la madrugada todos los días, hasta las 7 de la mañana, bueno, ya desde las 3 de la mañana empezaba mi trabajo y se me olvidaba, un día a la vez, decía, un día a la vez. Así como lo digo aquí, en territorio libre, un día a la vez, porque yo regreso a Venezuela libre muy pronto. Tengo la certeza que así será. Don Omar, es que usted dice que hacían turnos de vigilancia. ¿Por qué hacían esos Sí. turnos de vigilancia? Porque habían amenazas de asalto y lo peor que incluso improvisábamos el sistema de alarma con unas perolas, unas ollas. Teníamos las instrucciones que en caso de que lograran
romper las puertas, que lo podían hacer porque no era nada que no pudieran ellos romper, por lo menos despertar a los compañeros para que asumieran pues el enfrentamiento, porque lo intentaron algunas veces y entonces teníamos esa alarma. A mí me tocaba ese horario, pero teníamos mucha decisión, esfuerzo y seguíamos con vehemencia en las actividades de María Corina, de Juan Pablo Guanipa y de los demás compañeros que estaban en la calle haciendo actividades. Eso nos alentaba muchísimo y desde luego nos inspiraba a seguir en esa lucha. Claro que una de las cosas peores es imagínense ustedes no tener tanto tiempo sin poderse duchar. Teníamos que cargar bidones de agua. Y aquí cuando estoy ahora en libertad, cosas pequeñas, nimias para la inmensa mayoría de los seres humanos, como tomarse un vaso de agua fría o ducharse con agua tibia. A veces paso más tiempo de lo normal bajo la regadera y me doy cuenta de lo importante de esas cosas. Y lo fundamental, ¿no? La familia, el abrazo de los hijos, de los seres queridos. Uno empieza a valorar las cosas que a veces pasan como cotidianas y desapercibidas, y eso es una gran lección. Los venezolanos aprendimos duramente esa lección, y por eso creemos que nunca más, jamás, volverá el socialismo, el chavismo o cosa que se le parezca a engatusar a los venezolanos. Estamos curados en salud. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con Omar González, portavoz del partido político de oposición 20 Venezuela, dirigente político que estuvo durante 14 meses secuestrado en la Embajada de Argentina en Caracas. Estuvo durante todo este tiempo, ha sido liberado en los últimos días. Don Omar, para finalizar, la operación Guacamaya mostró que hay aliados dispuestos a jugársela por la libertad de Venezuela y hacerlo de manera eficaz. ¿Cómo se puede traducir este esfuerzo en una acción más coordinada, más eficaz para luchar contra la dictadura venezolana, que pueda hacer o tener, por ejemplo, los mismos resultados que ha tenido esta operación? Resultados tangibles que los vemos en pantalla y que se representan en la libertad de usted y de sus 4 compañeros. La operación Guacamaya no comenzó ni terminó con nuestro rescate. Eso está en marcha. Por eso es que la confidencialidad en este momento es tan importante. Están en riesgo los detenidos, los presos en las mazmorras, en las inmundas prisiones del régimen, y desde luego en la libertad de 30 millones de venezolanos. Hay que incluir a los 8 millones de venezolanos que han tenido que emigrar a otras naciones para poder sobrevivir y que solo están esperando que este régimen, esta dictadura se desplome, termine de una buena vez para regresar a nuestro país y comenzar la reconstrucción. Eso va a pasar y por eso es que nosotros tenemos que ser tan prudentes y tan cautos. Esto es una operación. Si algo ha quedado demostrado es que, por ejemplo, en el caso de la líder de los venezolanos en este momento, que es María Corina Machado, indudablemente es una líder política de primer orden, incluso que ha trascendido las fronteras de Venezuela hasta convertirse en una líder con incidencia global. Pero además de líder política, se ha transformado en una líder militar, porque estas operaciones son estratégicas. Y el mensaje que deben estar copiando en este momento los efectivos militares y policiales es que María Corina Machado, además de una extraordinaria líder política, es un extraordinario comandante en jefe de las Fuerzas Armadas
y de las fuerzas policiales. Pues a don Omar queremos agradecerle muchísimo, a don Omar González, quien estuvo ahí en esa embajada de Argentina, asediado, perseguido, mortificado por el régimen junto con 4 compañeros que, bueno, han entregado esta rueda de prensa el fin de semana y que muy amablemente ha decidido darnos esta entrevista aquí en el programa La Noche. Les agradezco infinitamente a todos ustedes por habernos seguido, don Omar, ya en libertad. Tendremos la oportunidad de verlo, de saludarlo y muchísimas gracias de todo corazón por en ese momento cuando también te dirigiste a nosotros, hablaste también con nuestro público cuando estabas en la embajada y gracias también por acompañarnos hoy para explicarnos lo que ahí vivieron, sufrieron y lo que queda de aquí en adelante, ese optimismo que ha generado este rescate por parte de los Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Jefferson. Muchas gracias a toda la audiencia que día a día lo sigue. Muchas gracias. Una feliz noche, don Omar, y un saludo a su esposa, que también en muchas ocasiones estuvo aquí pidiendo por su libertad en el programa La Noche. A todos nuestros televidentes los invitamos a que sigan visitando nuestra página web. Nos pueden seguir escribiendo en las cuentas de X que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. No olviden que la noche siempre continuará encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Claudia, una feliz noche para ti y por supuesto para todos nuestros televidentes. Hasta la próxima.